Bueno, joven, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Antes de empezar, pues he de resaltar de que esta guía va hasta el 20 de agosto, es decir, va a tener 4 semanas de ejecución. Listo, vamos a estar 4 semanas. Pues ustedes saben que cada semana es una clase, porque la otra clase es de trabajo en casa, entonces pues no la ocupamos. Además, esos 40 minutos van volando. Pero bueno, el hecho es que tenemos 4 semanas para realizar esta guía, iniciando con esta semana, ¿no? Los temas que vamos a trabajar esta semana son los temas de caída libre y lanzamiento vertical. ¿Ok? Entonces vamos a explicar qué es eso de caída libre y lanzamiento vertical. La caída libre y lanzamiento vertical son tipos de movimiento que se caracterizan por ser movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, ¿cierto? Ya ustedes son unos duros en eso. Fue lo que vimos la semana pasada hacia atrás, o bueno, fue lo que vimos en el tema anterior, ¿sí? Que nos cansamos nosotros de hacer gráficas, de graficar, de calcular valores, etcétera, etcétera. De hecho, les voy a decir lo siguiente para que se motiven, porque sé que pues muchos entendieron este tema, o por lo menos los que asisten a clase. Pero esto de caída libre y lanzamiento vertical es exactamente lo mismo que movimiento rectilíneo, no movimiento rectilíneo uniforme, no, no, porque la aceleración aquí era cero, ¿se acuerdan? Pero sí es muy parecido, y me atrevería a decir que es exactamente igual al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración ya es un valor diferente de cero, ¿cierto? En este caso, pues en este ejercicio que hacíamos las semanas anteriores era de 2 la aceleración, pero aquí incluso nos va a facilitar la cuestión porque la aceleración siempre es un mismo valor, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y ya voy a explicar por qué. Entonces, en este tema de caída libre y lanzamiento vertical hacemos referencias a esas situaciones donde se dejan caer objetos desde una altura determinada, desde cualquier altura. Aquí pues estamos haciendo el ejemplo con una persona montada por allá en un edificio, pero no necesariamente tiene que ser un edificio, puede ser ustedes, por ejemplo, que van caminando y se les cayó, o bueno, van caminando no, pero que están, por ejemplo, haciendo algo y se les cae, no sé, una moneda, qué sé yo. Ahí se puede aplicar este tema de caída libre. ¿Cuándo se aplicaría el de lanzamiento vertical? Entonces el de lanzamiento vertical, y quiero hacer una aclaración entre caída libre y lanzamiento vertical. En caída libre nosotros dejamos caer el objeto, ¿sí? O sea, no lo tiramos hacia el piso, como cuando uno tira algo que de pronto tiene rabia y lo tira. Ahí no aplicaría caída libre porque el objeto no cae libremente, nosotros le estamos dando un impulso. Entonces en ese caso sería lanzamiento vertical. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, no sé si alguien ha cogido el celular y lo ha estrellado contra el piso, en ese caso sería lanzamiento vertical. ¿Por qué? Porque ustedes están cogiendo el objeto y lo están tirando. Estamos hablando de pues el celular. Esas personas que de pronto han cogido un celular de la rabia, no sé, qué sé yo, se enteraron de algo que no querían enterarse, y cogieron el celular y lo estrellaron contra el piso, enviándolo con una velocidad inicial alta, con el propósito que pues de que se estartale, ¿no? Ahí sería el lanzamiento vertical. ¿Por qué? Porque lo estamos lanzando, le estamos imprimiendo una velocidad inicial, ¿sí? Entonces ahí sería lanzamiento vertical. ¿Por qué vertical? Porque su movimiento se da totalmente vertical, ¿cierto? No nos sirve ese caso cuando cuando la persona lanza el celular hacia la pared. No, ahí no sería lanzamiento vertical, ahí sería parabólico, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces ahí no aplicaría. Para que sea lanzamiento vertical, el lanzamiento tiene que ser totalmente vertical hacia abajo en línea recta. Eso no lo podemos ni discutir. Es así. Para que sea lanzamiento vertical tiene que cumplir esas condiciones. Uno, que sea totalmente vertical, ¿cierto? No con una inclinación, no hacia el frente, no con un poquito de desviación, no, tiene que ser totalmente vertical, ¿sí? Y también, para que sea lanzamiento vertical, pues aparte de que tiene que ser el lanzamiento totalmente vertical, también se le debe imprimir una fuerza, es decir, una fuerza, más que fuerza, es una velocidad,
¿cierto? Para que el objeto salga lanzado con una velocidad inicial alta, con el propósito de que pues digamos se mueva más rápido, ¿no? Entonces esas dos condiciones se tienen que dar para hacer lanzamiento vertical. Y el lanzamiento vertical no quiere decir que siempre tenga que ser hacia abajo, ¿cierto? Ustedes se puede hacer un lanzamiento vertical hacia arriba, por ejemplo, cuando ustedes cogen, no sé, una moneda y la lanzan hacia arriba, ¿cierto? Esa moneda, al lanzarla hacia arriba, ocurriría este caso, aquí sería este caso. Esta diapositiva es de caída libre, ¿sí? Y esta diapositiva es de lanzamiento vertical. Este sería un lanzamiento vertical donde la persona lanza el objeto hacia arriba. Para lanzar el objeto hacia arriba, por obligación, hay que darle una velocidad, ¿cierto? Porque si no le damos velocidad a este objeto, pues ese objeto se nos queda ahí en la mano, ¿sí? Si ustedes cogen la moneda y se la ponen en la mano, ella no va a subir solita, ¿cierto? Ustedes tienen que darle un impulso. Entonces, en este caso también sería lanzamiento vertical. En este caso sería lanzamiento vertical hacia arriba, ¿sí? En el otro caso que estaba explicando, por ejemplo, aquí, si se lanzara con esta diapositiva ya les expliqué que es de caída libre, pero vamos a asumir que es de lanzamiento vertical hacia abajo, es decir, la persona lanzó esto hacia abajo con fuerza, entonces también aplicaría lanzamiento vertical. Entonces miren que el lanzamiento vertical, cuando hablamos de vertical no hacemos referencia a que si es arriba o hacia abajo, se puede dar en las dos direcciones. ¿Listo? Bueno, sabiendo eso, ese es el lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical tiene una característica y es que la velocidad inicial no es cero, es un valor cualquiera, diferente de cero. Puede ser 0.0001, 0.01, 1, 2, 3, bueno, cualquier valor que no sea cero. Perdón. Puede ser cualquier valor que no sea cero es la característica del lanzamiento vertical y puede ser hacia arriba o hacia abajo el lanzamiento vertical, como por ejemplo lo vemos aquí hacia arriba y aquí dibujé la pelota o el objeto bajando de este lado porque pues obviamente si no todo me quedaría encima de todo, todas estas letras me quedarían encima de esta, entonces, pero obviamente aquí lo que está sucediendo es, ay, ¿qué hice? Bueno, no puedo mover eso como quisiera. Bueno, ahí, más o menos así, ¿no? Así se debería ver. Porque mientras sube, por ese mismo trazado baja, ¿no? Solo que como les digo, lo pongo así separado para cuando vayamos a hacer estos ejercicios no nos quede todo encima montado de todo sobre todo. ¿Listo? Entonces, para terminar, lanzamiento vertical, características, lo podemos lanzar hacia arriba o hacia abajo. El hecho es que tenemos que imprimirle cierta velocidad o cualquier velocidad diferente a cero, ¿cierto? Listo. Y puede ser hacia arriba, hacia abajo. ¿Cuál es la característica entonces de caída libre? Caída libre, como su mismo nombre lo dice, yo dejo caer la cosa que tengo en las manos o lo que sea, ¿sí? O sea, no lo lanzo, lo dejo caer. Y como yo lo estoy dejando caer, quiere decir que ese objeto parte del reposo, ¿cierto? Es decir, él está quieto, yo volteo la mano, solo volteo la mano, o si lo tengo agarrado con los dedos, pues simplemente abro los dedos y listo, y lo dejo caer. La característica de la caída libre es que no se puede dar hacia arriba, ¿no? Sería ilógico que esto cayera hacia arriba sin nosotros hacer nada, ¿sí? Si ustedes se ponen una moneda en la mano, pues es imposible que esa moneda salga lanzada hacia arriba sin que ustedes le apliquen alguna fuerza, ¿cierto? Ella se va a quedar en su mano si ustedes no hacen nada. Entonces, obviamente la caída libre única y exclusivamente se da hacia abajo, ¿cierto? Porque los objetos caen libremente hacia abajo, no hacia arriba, obvio. Entonces, como ustedes están dejando caer el objeto, pues tiene la característica de que la velocidad inicial estrictamente tiene que ser cero. No puede ser otro valor diferente. Tiene que ser cero, ¿cierto? Tiene que ser cero.
Si no, entonces no sería caída libre, sino lanzamiento vertical. ¿Listo? Entonces, quiero que quede eso claro. Entonces, ¿por qué caen los objetos? Ustedes se preguntarán, ¿por qué caen hacia abajo los objetos? Aunque los objetos no necesariamente caen hacia abajo, caen hacia el centro de la Tierra. Y ya van a ver por qué. Entonces, por allá aparece el señor Newton, ¿sí? Y después aparece el señor Einstein. El señor Newton descubrió que pues obviamente las cosas caían hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Con una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Acuérdense que pues yo les contaba al principio del año que él calculó ese valor y dio que es 9.8 metros por segundo al cuadrado y todo el mundo lo aplaudió y wow, este man sí es un genio, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Sí? Entonces, digamos, él en su momento dijo que era que había una fuerza que nos empujaba hacia el centro de la Tierra. Pero después llegó este señor Albert Einstein y lo cambió todo, ¿cierto? Entonces, digamos que Einstein tenía razón, pero no 100% tenía la razón. Einstein descubrió con su teoría de la relatividad, y obviamente es una teoría bastante compleja, de explicar, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más, digamos, sencilla posible y de la manera que más se conoce, ¿cierto? Y en la que mejor se explica, pues, digamos, en estos casos de bachillerato. Y es que es lo siguiente: imagínense esta esfera que es la Tierra, ¿sí? La Tierra, al ser un objeto tan grande, supremamente masivo, pues, ¿qué pasa con los objetos que son masivos? Einstein descubrió que esos objetos son capaces, imagínense eso, ser capaces de deformar el espacio y el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso se llama teoría de la relatividad, porque el espacio y el tiempo son relativos, no aplica lo mismo para mí o para ustedes o para la persona que está en la luna o para alguien que se encuentre viajando hacia Marte o qué sé yo, ¿sí? Entonces, el tiempo y el espacio cambia en función de las condiciones en las que se encuentra cada persona, ¿sí? Y ustedes dirán, no, este profesor se volvió loco. No me volví loco, es así. Es así. Entonces, cuando los cuerpos son muy masivos, son capaces de curvear el espacio. O sea, aquí muy chévere y todo, porque el espacio nos lo están mostrando como esta hoja, ¿cierto? Como esta hoja con esta cuadrícula. Pero en la vida real esto no se ve. El espacio, por ejemplo, en el espacio no hay nada, ¿sí? O sea, la Tierra, y no solo la Tierra, los demás cuerpos celestes son capaces de curvear la nada. O sea, lo que están curveando es nada, ¿sí? Es una cuestión bastante, un poco loca y compleja, pero pues obviamente hay toda una teoría detrás de ello que la sustenta y obviamente comprobada. Pero entonces el hecho es eso: si pudiéramos ver la nada, pues vamos a imaginar que es esta, digamos, hoja pues cuadriculada, aunque también es errado pensar lo que es aquí, porque pues la nada es un espacio, ¿cierto? Espacio en 3 dimensiones, y pues acá nos están mostrando una hoja que pues obviamente está en 2 dimensiones, ¿sí? Y pues no tendría sentido representarlo así, pero digamos que es la manera más fácil de hacerlo. Entonces imaginemos que esta es la Tierra, ¿cierto? Si imaginamos que está la Tierra, todo el espacio alrededor de ella está curveado. La Luna, ¿por qué gira alrededor de la Tierra? Imagínense que esto fuese un trapo, y creo que por ahí el año pasado, antepasado, hicieron, cuando hacíamos las ferias esas de la ciencia, no sé si se pasaron por el stand donde justamente explicaban esto, ¿no? Tiraban una bolita y esa bolita empezaba a curvear, a curvear, a curvear, a dirigirse, a girar, perdón, alrededor de la Tierra hasta chocar con la Tierra, ¿cierto? Pues la luna, vamos a asumir que esta es la Luna y esta es la Tierra. La Luna gira alrededor de la Tierra justamente por ese espacio curveado, ¿cierto? Porque es como si se estuviera moviendo de manera circular por ese espacio curveado, y por eso existen las órbitas. Por eso los planetas giran alrededor del Sol, porque el Sol es, digamos, un cuerpo bastante masivo, mucho más masivo que cualquier planeta de nuestro sistema solar, y pues obviamente al ser ellos más pequeños se ven influenciados en la deformación que genera el Sol al espacio, ¿cierto? Si ustedes miran aquí, quizás no se ve mucho, vamos a ver si aquí se ve un poco más grande, quizás no se ve mucho, pero
ahí se ve la deformación también de la luna. La luna, a pesar de ser pequeña, ella también tiene su propia deformación, mírenlo ahí, ¿cierto? Pero obviamente su propia deformación es tan pequeña con respecto a la Tierra que por eso la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Y por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Porque si esta es la deformación de la Tierra que genera la Tierra al espacio, pues imagínense cómo sería la del Sol, ¿cierto? Entonces la Tierra y su propia deformación están dentro de otra deformación que es la del Sol. ¿Ok? Y por eso existen las órbitas y esa es la explicación de por qué los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, debido a eso, debido a que la Tierra, digamos, empuja los objetos hacia ella, pero no porque genere una fuerza, sino por esta deformación del espacio, ¿cierto? Entonces, los objetos, entre más cerca estén de la Tierra, pues más van a querer ir hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Hacia el centro de la Tierra. Obvio, pues como no somos capaces de, digamos, de perforar la superficie así normal estando parados, pues nos quedamos en su superficie, obviamente, ¿cierto? Porque pues la aceleración de la Tierra, ¿sí? No es tal que nos permita perforarla con el solo hecho de estar parado, ¿no? Entonces, digamos que pues obvio, por eso nos mantenemos en la superficie terrestre, ¿cierto? Cuando les decía que las cosas caen hacia el centro de la Tierra, pues me refería justamente a esto, ¿sí? Justamente a que, a ver, una foto por acá de la Tierra, esta por ejemplo. Entonces analicemos esta imagen. La persona que está por aquí parada en el ecuador, por aquí, ¿cierto? ¿Sí? Esta persona hacia dónde cae, no cae hacia abajo, si se dan cuenta, cae hacia el centro de la Tierra. Por eso a veces también, digamos, decir caer hacia abajo no es tan redundante como la gente cree. Uno dice cae hacia abajo y valga la redundancia, suele decir uno, ¿no? O cuando uno dice subir hacia arriba o bajar hacia abajo, ¿no? Pues caer hacia abajo no es redundante. ¿Por qué? Porque no necesariamente las cosas caen hacia abajo. El que está aquí en el polo norte, pues sí caerá hacia abajo. Y eso, si tomamos como referencia de que el polo norte es arriba y el polo sur es abajo. Pero ¿quién nos dice que el universo no es al revés y lo que está arriba es el polo sur y lo que está abajo es el polo norte? ¿Cierto? Esto solo es una construcción social que alguien en su momento pues se le dio la gana de poner Estados Unidos o Norteamérica, sí, Estados Unidos arriba y Sudamérica abajo, ¿cierto? Alguien dijo que pues Europa iba arriba y África iba abajo, pero pues alguien puede decir, no, es al revés, ¿cierto? ¿Cómo encontramos el derecho al universo? ¿Sí? Entonces, digamos, es una referencia que se toma y se asumió desde hace mucho tiempo que arriba es Europa y abajo es África, arriba es Canadá, Estados Unidos y abajo es Argentina, ¿cierto? Pero podría ser al revés, nadie nos puede decir que no, ¿sí? Porque ¿cómo le decimos al universo cuál es arriba y abajo? No sabemos. Ok, pero listo, asumamos que este es el derecho del universo, que el universo está así, ¿sí? Con el polo norte arriba y con el polo sur abajo. Entonces, el que está en el polo norte, pues él sí caería hacia abajo, ¿cierto? El que está en el polo sur, ¿hacia dónde caería? Pues hacia arriba, ¿sí o no? Porque si está aquí, ¿hacia dónde cae? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque se va a querer dirigir hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Entonces, no cae hacia abajo. Las personas que están en el polo sur no se van a ir para el espacio exterior, no, se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque ellas van a caer hacia el centro de la Tierra. El que está en el Ecuador, ¿hacia dónde cae? Hacia el lado, ¿cierto? Si estuviera por aquí la imagen del Ecuador, ¿cómo caería esta persona que estuviese aquí? Pues hacia el centro, es decir, como hacia un lado. Entonces, miren que caer hacia abajo tampoco, digamos que a veces no tiene ni mucho sentido si lo miramos desde este punto de vista. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la superficie terrestre, entonces ahí sí es redundante decir caer hacia abajo, porque pues hacia dónde más vamos a caer, ¿cierto? Pero ya aquí vimos que no es tan digamos, tan redundante, ¿no? Tiene sentido decir caer hacia abajo, porque podemos caer hacia arriba, ¿listo? Pero bueno, eso como para
decirles, toda esta carreta era para decirles de que esa deformación nos empuja hacia el centro de la Tierra con una aceleración de ¿cuánto? De 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Toda esa carreta fue para eso, para decirle que que la Tierra, digamos, genera una aceleración justamente por esa deformación, en donde, digamos, nosotros estamos nuestro cuerpo se aceleran con una, valga la redundancia, con una aceleración, ahí sí valga la redundancia, con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso aplica para todo el universo? No, cada planeta o cada cuerpo celeste tiene su propia aceleración. La de la Tierra es 9.8, y de hecho ni siquiera es el valor exacto es 9.81 y otros decimales, ¿sí? Pero para facilitar las cosas lo vamos a tomar como 9.8. Además, la aceleración también cambia en función de qué punto de la Tierra nos encontremos. Entre más alto nos encontremos, ¿sí? La aceleración va a ser menos. Entre más cerca del centro de la Tierra nos encontremos, la aceleración va a ser mayor. Este valor, de hecho, es un promedio de la gravedad de los diferentes puntos en la Tierra, ¿sí? Pero bueno, entonces se considera que la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La Luna tiene otra aceleración, es una aceleración más pequeña, es una gravedad más pequeña. Esto es lo que llamamos también, solemos llamar como G, ¿sí? También lo solemos llamar como con la letra G de gravedad, ¿cierto? O la A de aceleración de la gravedad. En las ecuaciones, si ustedes se fijan, la G va a ser esa aceleración de la gravedad. Dense cuenta que aquí, cuando veíamos el otro tema, miren que no hablábamos de G, hablábamos era de A, ¿sí? Porque eran aceleraciones normales del vehículo. Pero aquí ya estamos siendo específicos en que la aceleración que vamos a tomar en cuenta es la aceleración de la gravedad, por eso lo llamamos con la letra G. ¿Listo? Entonces, repito, los otros cuerpos celestes, cada uno tiene su propia gravedad. Entonces, mientras estemos hablando de la Tierra, o en los ejercicios estemos hablando de la Tierra, la aceleración que vamos a tomar, sin duda alguna, va a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. No va a ser otra. Salvo que yo les diga en un ejercicio, no, nos encontramos en la Luna y tal, y la vaina, entonces, pues hay que mirar cuál es la gravedad de la Luna, o hay que calcularla, ¿sí? Dependiendo de lo que nos diga el ejercicio. No, que estamos en Júpiter. Listo, en Júpiter es un planeta que es muchísimo más grande que la Tierra. Entonces su aceleración tiene que ser muchísimo mayor, ¿cierto? O mayor. Mercurio, un planeta más pequeño que la Tierra. Su aceleración es menor que el de la Tierra, ¿cierto? Listo. Sabiendo eso, ahora pues entonces analicemos estos ejercicios o estos casos que tenemos aquí. Miren, lo que vamos a hacer aquí es exactamente lo mismo que hacíamos aquí con los carritos, ¿cierto? Solo que ahora ya no lo vamos a hacer de manera vertical, sino horizontal, perdón, sino que lo vamos a hacer ahora de manera vertical. Imagínense que el carro se está moviendo así, ¿cierto? Tenemos lo mismo, pero ahora se está moviendo de manera vertical, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Es decir, si ustedes entendieron el tema anterior, este va a ser papita valor, lo van a entender bastante fácil, ¿cierto? Listo, entonces vamos a iniciar a realizar este ejercicio. Aunque antes de iniciar quisiera mirar lo siguiente. Dense cuenta que las ecuaciones son muy parecidas, ¿cierto? De hecho son prácticamente las mismas. No, son prácticamente las mismas, no, son las mismas, solo lo que le cambiamos es algunas letras, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cambió de aquí a aquí? La X, ¿cierto? ¿Por qué ya no usamos X y usamos Y? Porque ahora el movimiento se da de manera vertical, ¿cierto? Pero eso simplemente es un concepto, pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo distancia recorrida. Y es la distancia recorrida, solo que ahora esa distancia se va a recorrer de manera vertical. X, que era también distancia recorrida, solo que se recorría de manera horizontal. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. ¿Qué cambió? La A por la G.
¿Por qué? Porque le vamos a llamar aceleración de la gravedad, ya, por nada más. Pero es una aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado. Por ejemplo, este carro que dibujamos aquí, yo podría ponerles un ejercicio de un carro que se mueve con 9.8 metros por segundo al cuadrado. Claro que sí se puede, ¿sí? Ese carro se puede mover a esa aceleración. ¿Quién dice que no? ¿Cierto? Entonces miren que la A solo cambió por la G, pero al final es lo mismo, es una aceleración, solo que ahorita esa aceleración no va a cambiar, siempre va a ser 9.8 siempre y cuando nos encontremos en la Tierra, ¿no? A diferencia que aquí que pues sí podía cambiar y el ejercicio nos decía cuál era la aceleración o pues uno la calculaba, ¿no? Aquí no, aquí ya sabemos que siempre va a ser 9.8, salvo que yo les diga lo contrario, de que estamos en otro lado, qué sé yo, o que tomemos otro valor. Algunos profesores lo toman como 10, lo redondean como 10 para que los ejercicios queden más fáciles de resolver. Pues a mí personalmente no me gusta manejarlo con el valor que es, ¿sí? Que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa cambió? Dense cuenta que lo demás no cambió, salvo, miren los signos, ¿cierto? Aquí, si ustedes se dan cuenta, era más, ¿sí? Eran más y no había ninguna duda de que esto es un más, esto es otro más, esto es otro más, esto es otro más y esto es otro más, ¿sí? No había duda de que era un más. Ahora aquí nos aparece una duda. ¿Es más o es menos? Este es el símbolo más o menos. Es decir, no, o sea, no puede ser los dos. Lo que nos está diciendo este símbolo es que ahí puede ir un más, pero también puede ir un menos, ¿sí? Entonces miren que la ecuación 1 puede ir un más o un menos. En la ecuación 2 puede ir un más o un menos. En la ecuación 3 no. Miren que aquí sí es más, obligatoriamente es más. ¿Ok? Para que no se me vayan a confundir y me vayan a cambiar este más por un menos en algún ejercicio. No, la ecuación 3 es la única donde este signo no cambia, es más, no hay de dónde cogerlo. Y la ecuación 4 también puede ser más o puede ser menos. Ya vamos a mirar para que cuándo puede ser más o cuándo puede ser menos. Y por último, lo último que cambió es esta x sub 0. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay y sub 0. ¿Sí? Aquí sí la había. ¿Por qué aquí la había? Porque, digamos, podríamos encontrarnos en este tema un caso donde nosotros estemos parados aquí, ¿se acuerdan? Que estábamos parados en el semáforo de las de copa, bla, 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 y accionamos el cronómetro cuando el carro se encontraba por aquí, ¿cierto? Por aquí, a 20 metros de nosotros de distancia. Entonces la posición inicial de este carro era 20 metros, ¿cierto? Pues en este caso esa y sub 0 no va a ser necesaria porque pues normalmente vamos a tomar las medidas a partir de cuando o yo suelto el objeto, si estamos hablando de caída libre, o cuando lo lanzo, en caso tal de que pues estemos hablando de lanzamiento vertical, ¿sí? El hecho es que el tiempo siempre va a ser o siempre se va a tomar ahí en nuestra mano, o si es una pistola la que se está disparando, un cañón o lo que sea, pues ahí en el cañón. Entonces la posición va a ser 0, ¿sí? Si el tiempo yo lo tomo aquí vamos a poner este ejemplo, el tiempo de 0 lo tomo justo cuando apenas voy a soltar la pelotica, pues ¿cuánto ha recorrido? Pues no ha recorrido nada, ¿cierto? Como no ha recorrido nada, entonces y sub 0 es 0 en todos los ejercicios, o por lo menos en la gran mayoría de ejercicios. Entonces no lo vamos a necesitar aquí. Por eso desaparece este x sub 0 y por eso aquí queda solo y, miren, porque acá debería ser y menos y sub 0, no lo hay, pero no lo hay por lo mismo, porque vale 0. Entonces si vale 0, ¿para qué lo ponemos? Lo mismo aquí, acá debería haber un más y sub 0, pero no lo hay por lo mismo, porque es 0. Y aquí también debería haber un x sub 0 y no lo hay, ¿por qué? Porque debería ser 0. ¿Listo? Porque debería ser 0, no, porque es 0. Como es 0, pues ¿para qué lo ponemos? Entonces esos son los cambios que hay en las ecuaciones. De resto, todo es igual. Miren que son cambios cosméticos, ¿no? En realidad, lo más importante que cambió es este más y el menos. Y ahora sí paso a explicar por qué más o por qué menos. Miren, cuando vayamos a hacer un ejercicio, tengan en cuenta siempre lo siguiente. ¿Hacia dónde apunta la gravedad? ¿Quién me dice? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia la gravedad? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
Teniendo, Hacia abajo. teniendo como referencia el suelo. Excelente. Hacia abajo. Miren, la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo. Nunca la gravedad va a apuntar hacia arriba o hacia un lado. Eso no es negociable. Siempre hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Entonces, eso no es negociable, siempre va a apuntar hacia abajo. Lo que sí es negociable es hacia dónde se dirige el objeto que nosotros estamos dejando caer o estamos lanzando. Si lo estamos dejando caer, el objeto se dirige también hacia abajo. Entonces, ojo, porque aquí viene la primera consideración. En las ecuaciones van a escribir positivo, y espero que eso lo estén escribiendo por ahí en algún lado. Las ecuaciones, este signo va a ser positivo y este también y este también. Acuérdense que solo son de la ecuación 1, 2 y 4. Este ni lo miremos, no importa si el objeto vaya hacia arriba o hacia abajo. Pero el hecho es que va a ser positivo si el objeto se mueve en la misma dirección de la gravedad. ¿Qué significa? Miremos este caso. Este objeto va cayendo, pues obviamente hacia abajo, ¿no? ¿Y la gravedad hacia dónde apunta? Hacia abajo. Entonces miren que el objeto se mueve en la misma dirección de la gravedad. Como se mueve en la misma dirección de la gravedad, entonces este signo es positivo. O este, si es que están usando esta ecuación. O si están usando la ecuación 4, pues entonces sería positivo esta ecuación. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuándo sería negativo? Pues lo opuesto, cuando el objeto se mueve en dirección contraria a la gravedad. ¿Cuándo puede pasar eso? Mírenlo aquí. En este caso, la persona está lanzando este objeto hacia arriba. El objeto se mueve hacia arriba y la gravedad va hacia abajo. Entonces, opuestas, ¿sí o no? El movimiento de la pelota es opuesto al de la gravedad. Como es opuesto al de la gravedad, entonces los signos van a ser negativos en la ecuación. Entonces, resumamos, será positivo, este signo será positivo cuando la pelota se mueva o el objeto se mueva en la misma dirección de la gravedad. Y será negativo cuando se mueva en sentido contrario a la gravedad. ¿Listo? Ok, entonces, para que quede eso claro. Sabiendo eso, ahora sí empecemos a hacer este ejercicio de caída libre. Vamos a mirar qué es eso de velocidad inicial, qué es eso de velocidad final, qué es esto de Y y qué es esto de H. Porque yo sé que alguno de ustedes de pronto se estará preguntando, ¿cómo así? ¿Hay Y hay H? Pues sí, porque Y es lo que recorre la pelota. Es decir, si yo la dejo caer desde aquí y digamos que congelo el tiempo aquí, tomo la medida de aquí desde mi mano hasta aquí y eso fue lo que recorrió. Eso es Y. ¿Sí? Ese es el valor de Y, lo que recorre la pelota, sin importar si va hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué es H? H es la altura de la pelota. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces les voy a poner un ejemplo aquí, el más sencillo. Cuando la pelota está en nuestras manos y apenas la vamos a dejar caer. ¿Cuál es la altura de esa pelota? Aquí, cuando está en nuestras manos, miren, la altura con respecto al suelo es 100 metros. ¿Sí se dan cuenta? La altura es 100 metros. Pero ¿cuánto ha recorrido esa pelota? Ha recorrido 0, no ha recorrido nada. Entonces Y aquí es 0. Entonces mire que mientras Y es 0, H es 100. Tiene sentido, ¿no? Porque si la pelota está en nuestras manos y no ha recorrido ninguna distancia, pues si no ha recorrido distancias, el valor de Y es 0. ¿Ok? Pero ¿cuánto es la altura? Si cogemos un metro y medimos desde el piso hasta donde está la pelota en nuestras manos, eso vale 100. Mírenlo aquí. En este caso, este ejercicio vale 100. Es decir, la altura del edificio más la altura hasta mi mano son 100 metros. ¿Listo? Son 100 metros. Y ese es el valor que vamos a trabajar. ¿Ok? Listo. Entonces, empecemos a realizar el ejercicio. Empecemos por lo más básico. Caída libre. ¿Sí? Caída libre es como lo más sencillo. Y ahorita se complica un poquito la cuestión, pero tampoco tanto. El lanzamiento vertical. Y ni siquiera se complica. Lo que pasa es que hay que trabajarlo como si fueran dos ejercicios. Un ejercicio cuando la pelota va subiendo. Y otro ejercicio cuando va cayendo. ¿Ok? Entonces, pero eso lo vamos a ver la otra clase, la otra semana. Esta semana de momento veamos esto.
¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos entonces aquí cuando el tiempo es cero. Miremos acá entonces los tiempos. Vamos a hacer lo mismo. Cuando el tiempo es cero, cuando el tiempo es 1, cuando el tiempo es 2, cuando el tiempo es 3 y así sucesivamente. Hasta llegar a un tiempo en el que ya, digamos, la pelota toca el suelo y ahí para el problema. Cosa que no sucedía aquí con este movimiento, ¿cierto? Porque el carro podía seguir hasta, pues, en teoría el infinito. Aquí no, porque el objeto lo detiene, pues, el suelo, ¿no? La superficie terrestre. Entonces el ejercicio solo puede llegar hasta aquí. Y no sabemos si aquí sea 5 segundos. Esto no lo sabemos. ¿Ok? Listo. Sabiendo eso, entonces empecemos a hacer el ejercicio. Entonces, lo mismo, imagínense ahora ustedes, ya no imagínense allá ya no se imaginen allá en el semáforo de las de copas, sino imagínense, no sé, allá en el superestrellas. Superestrella llama, maravilla, superestrellas. Sí, superestrellas. Imaginen que ustedes están por allá en la terraza del superestrellas, ¿sí? Y vamos a asumir que mide exactamente 100 metros hasta la altura de su mano. Y ustedes tienen allá una moneda, la van a dejar caer, o una pelota, una bola de billar, lo que sea. No nos interesa. Nos interesa es que va a dejar caer un objeto, ¿cierto? Y en la otra mano, ustedes tienen su cronómetro, ese cronómetro que no nos puede faltar para los ejercicios de física. Entonces, cuando usted va a soltar, justo en ese instante, cuando va a soltar la moneda, usted activa el cronómetro, ¿sí? Cuando lo activa, apenas usted toca, es cero el tiempo. Entonces ahí se congeló el tiempo. El tiempo se congeló cuando ustedes activaron el cronómetro, es decir, cuando el tiempo es cero. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la velocidad en ese momento cuando ustedes activaron el cronómetro y apenas van a dejar caer la moneda? ¿Quién me dice? 0. Excelente, muy bien, 0 metros por segundo, ¿cierto? Porque la moneda no ha empezado a moverse, apenas se activó el cronómetro y apenas lo activó, pum, se congeló el tiempo. Y ahí, ¿qué velocidad tenía? 0, porque no había arrancado, ¿sí? Listo. Pregunta, ¿cuánto ha recorrido hasta ese momento? ¿Cuánta distancia ha recorrido cuando el tiempo es 0? 0. 0, excelente, no ha recorrido nada, ¿cierto? Todavía está casi que en nuestra mano, es un instante. Imagínense, apenas usted siente la necesidad de abrir los dedos para dejar caer la moneda, pues en ese inmediato momento se congela el tiempo y no ha recorrido nada, 0 metros. ¿Y cuál es la altura de esa moneda con respecto al tiempo? 100 metros. 100 metros, listo, miren, sencillo, ¿sí o no? Bastante fácil. Bueno, bastante fácil porque el tiempo es 0. Ahora, cuando el tiempo es de 1 segundo, ha transcurrido 1 segundo. Entonces miren que bueno, esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Miren que ahora, digamos, velocidad final es cualquier velocidad en cualquier momento. Miren que ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? ¿Hay muchas velocidades finales? Pues sí, porque esta es la velocidad final cuando el tiempo es de 1 segundo. Esta es la velocidad final cuando el tiempo es de 2 segundos. Esta es la velocidad final cuando es de 3 segundos, la velocidad final cuando es de 4, tan. La única que es diferente es la velocidad inicial cuando el tiempo es 0. Recuerden, cuando el tiempo es 0, tenemos siempre las condiciones iniciales. Entonces, por eso aquí la velocidad es 0, porque la velocidad inicial, pues como es caída libre, el objeto se deja caer, y como se deja caer, la velocidad inicial es 0. Ya les expliqué que en caída libre siempre la velocidad inicial es 0, siempre, siempre, porque si no, entonces no fuera caída libre. Si ustedes impulsan la moneda o la lanzan hacia abajo con rabia, con fuerza, ya no va a ser 0 la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces la característica de la caída libre es esa, que nosotros dejamos caer el objeto, lo dejamos caer, ¿ok? Y para dejarlo caer, pues la velocidad inicial tiene que ser 0. Pero ya cuando el tiempo es de 1 segundo, ya la pelota sí va con cierta velocidad y ha recorrido cierta distancia. Entonces, pregunta, esta deben ser capaces de resolverla si se acuerdan del tema anterior. ¿Cuál es la velocidad aquí cuando el tiempo es de 1 segundo? ¿Quién me dice? ¿Alguien? 1 metro. ¿Cuánto? 1 metro. Acuérdense de la aceleración. ¿Sí se acuerdan, no?
cuando, acuérdense aquí, miren que la aceleración aquí era 0. Como era 0, pues a 10 le sumamos 0 y eso da 10. A 10 le sumamos 0 y eso da 10. A 10 le sumamos 0 y eso da 10. Acuerden que la aceleración es el cambio de la velocidad. Aquí cuando no era 0, aquí por ejemplo la aceleración era 2, entonces el aumento iba de 2 en 2. Esto era 10, ¿no? Esto aquí era 10. Entonces, si el aumento va de 2 en 2, entonces si esto es 10, le sumo 2, son 12. A 12 le sumo 2, son 14. A 14 le sumo 2, son 16. ¿Listo? Acuérdense que la aceleración es el cambio de la velocidad. Sabiendo eso, que la aceleración es el cambio de la velocidad, pues miren la aceleración que nosotros tenemos aquí. La aceleración es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que ese objeto va a cambiar. Eso es como si tuviera 9.8 metros sobre segundo por segundo. ¿Se acuerdan? ¿Y esto qué significa? Que el objeto va a cambiar su velocidad 9.8 metros por segundo por cada segundo que pase de tiempo, ¿cierto? Entonces el aumento va a ir de 9.8 en 9.8. ¿Sí se dan cuenta? Sabiendo eso, ahora sí espero que me contesten esta pregunta. ¿Cuál es la velocidad aquí? ¿Quién me dice? 19.6. Ojo porque apenas ha transcurrido un segundo. Entonces, ¿cuánto es? Si ha transcurrido un solo segundo. Esa que dijiste es cuando sea 2 segundos. ¿Sí? No estás mal, pero lo calculaste cuando el tiempo es de 2 segundos. 9.8. Excelente, Sí, 9.8. ¿Cierto? Entonces, miren que a 0 le sumo 9.8 y ¿cuánto me da? Pues 9.8, ¿sí o no? Entonces, la velocidad cuando el tiempo es de un segundo es de 9.8. ¿Cuánto ha recorrido? Pues hay que usar la fórmula, ¿se acuerdan? Aquí, cuando queríamos calcular los valores de X, pues usábamos la fórmula, usábamos la primera. Pues listo, sigamos usando la primera, ¿cierto? Entonces, usemos la primera ecuación. Uy, ¿qué hice? Listo. Usemos la primera ecuación. ¿Qué me dice la primera ecuación? Entonces, en la primera ecuación me está diciendo, yo puedo calcular el recorrido de esa moneda, ¿cierto? Diciendo que es igual a ¿qué? A la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Pero miren que la velocidad inicial es 0. Entonces ya sabemos que 0 por cualquier valor que tome el tiempo, así sea de 1.000.000 de segundos, 0 por 1.000.000 me da 0. Entonces, esto lo podemos ignorar. Lo podemos, pues más que ignorar, lo podemos cancelar. Uy, ¿qué pasó acá? Lo podemos cancelar, ¿cierto? Porque esa velocidad es 0. ¿Listo? Aquí, ¿qué signo vamos a utilizar? Entonces miremos, ¿hacia dónde está cayendo la moneda? Hacia abajo. ¿Hacia dónde apunta la gravedad? Hacia abajo. Entonces, como el objeto va en la misma dirección de la gravedad, su signo es positivo. Entonces, me voy a casar con este positivo. ¿Listo? El 1 medio, pues es un medio de la ecuación, no hay que pelear nada. Aquí la gravedad, ya sabemos que es 9.8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí el tiempo, vamos a decir que es un segundo. Entonces, vamos a meter eso en la calculadora. Metamos eso en la calculadora. Así como hacíamos igualito en los temas anteriores. Entonces metamos eso en la calculadora. Entonces me dice, Y no lo metemos, ¿cierto? Ni el igual. Acuérdense que metemos después del igual, ¿sí? Pero no vamos a poner velocidad inicial porque es 0, ¿sí? Y el tiempo, como está multiplicando de 0, tampoco lo ponemos. Más, como es más, pues sobra poner el más ahí adelante, ¿cierto? Ya sabemos que pues cuando el más va de primero no se pone, se sobreentiende que ahí hay un más. ¿Qué viene? Un medio. Entonces, un medio por, perdón, ese por tiene que ir acá, por la gravedad. Pero ¿cuánto es la gravedad? 9.8, ¿cierto? Metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál tiempo? Estamos calculando el de un segundo. Entonces pongamos 1
al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? Le doy igual y me dice que me da 4,9. Es decir, aquí, cuando ha transcurrido un segundo, esa moneda ha recorrido 4,9 metros. ¿Sí? 4,9 metros. Hagamos cuando el tiempo es 0, a ver qué nos dice la calculadora, a ver si es verdad que lleva vale 0. Entonces aquí donde está el 1, pongamos más bien un 0. Porque nos estamos devolviendo, ¿no? Lo sacamos con pura lógica. Con pura lógica. Dijimos que ya era 0 porque pues obviamente cuando el tiempo es 0 no ha recorrido nada. Pero entonces ahora aquí estamos usando la ecuación. Le damos igual y miren, efectivamente me da 0. No estábamos equivocados en hacer ese análisis. ¿Listo? Bueno. Entonces, ojo porque entonces aquí empiezan ustedes a confundirse. Pero yo sé que no se van a confundir. Miren que cuando el tiempo es de un segundo, es decir, aquí, cuando la pelotica va ahí, o la moneda va ahí, perdón, estamos diciendo que es una moneda, entonces sigamos manejando como monedas. Entonces, cuando la moneda va aquí, espera un momento. Listo. Cuando la moneda va aquí, es decir, cuando ha transcurrido un segundo, miren que ha recorrido 4,9 metros, pero esos 4,9 metros lo ha recorrido desde la mano hasta donde va, ¿cierto? Es decir, de arriba hacia abajo. Pregunta, ¿cuál es la altura? Es decir, de abajo hacia arriba, ¿cuánta distancia hay? Sabiendo si ya ha recorrido 4,9 metros de los 100 metros, ya ha recorrido 4,9. Entonces, ¿cuánto es la altura? ¿Quién me dice? Ahí con la calculadora, hagan la resta. Miren que para esto no se necesita ninguna ecuación. ¿Sí? 95.1. Excelente. ¿Cómo lo hizo ella? Fácil. Si toda la altura es 100, ¿cierto? Si la altura es 100, le voy a restar lo que recorrió. ¿Cuánto recorrió? Pues ya recorrió 4,9 metros. Es decir, que la altura que va en este momento es 95,1 metros, ¿cierto? Repito, no hay ecuación. Eso no lo hacemos con ecuación, con simple lógica. Es una resta. La altura total menos lo que ya recorrió. Eso me da la altura actual. Entonces aquí es 95,1. 95,1 metros. Listo. Entonces miren que ya tenemos la segunda parte cuando el tiempo es de un segundo. Ahora pasemos cuando el tiempo es de 2 segundos. ¿Cuánto es la velocidad aquí? ¿Quién me dice? Aunque creo que ya me la habían dicho, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad aquí? 19.6 metros. 19.6 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Cómo lo hizo ella? ¿Lo adivinó? No, no lo adivinó. Pues si el aumento va de 9.8 a 9.8, pues a este 9.8 súmele 9.8. Entonces, 9.8 súmele 9.8. ¿Y eso a qué es igual? A 19.6. ¿Sí se dan cuenta? Ah, profe, que a mí no me gusta sumar 9.8 más 9.8 porque eso... si hay que sumar 5, 9.8, entonces hay que escribirlo los 5. Pues no, no se mate en la existencia. Multiplíquelo entonces por 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque han transcurrido 2 segundos. ¿Cuánto es eso? 19.6. ¿Cierto? Como ha transcurrido 2 segundos, o sea que hay que sumar 2 veces 9.8. ¿Listo? Entonces esa es la velocidad. 19.6. Y de hecho, miren que a nosotros hacer esto estamos aplicando la segunda ecuación. Miren que sin querer estamos aplicando la segunda ecuación. Analicemos un momentico esa segunda ecuación. Miren que la segunda ecuación me permite calcular las velocidades finales en función del tiempo en el que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que esto es igual a la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es 0, ¿sí? Entonces, esto se simplifica para este ejercicio, ¿no? Esto se simplifica para este ejercicio. ¿Cuánto es el signo?
Más o menos, el objeto se dirige hacia abajo, entonces esto es más. Aquí ya sabemos que vamos a escoger el más. Voy a señalarlo ahí por si acaso. Y miren que al final la ecuación que me queda, que la velocidad que es igual a la gravedad por el tiempo. Miren, es lo que nosotros escribimos aquí de manera lógica, sin siquiera haber mirado la ecuación. Si se dan cuenta, gravedad, que es 9.8, gravedad, es positiva, entonces el más no hace falta ponerlo aquí. Por 2, ¿por qué 2? Porque 2 es el tiempo, ¿cierto? En el que estamos parados actualmente, 2 segundos. Entonces, ¿cuánto me dio eso? 19.6. ¿Sí se dan cuenta? Estamos usando ecuaciones sin saber que las estábamos usando. Ok, ahora calculemos Y. Entonces, vamos a calcular Y, es decir, lo que ha recorrido cuando el tiempo es de 2 segundos. Entonces nos vamos para acá y metemos esta ecuación nuevamente. Recuerden que para Y estamos usando esta ecuación. ¿Ok? ¿Qué me dice? Me dice que un medio, de hecho es la misma que ya usamos ahorita. Es esta, ¿no? Un medio por la gravedad, que es 9.8, por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo aquí es 2 segundos, entonces voy a cambiar ese 0 por 2 segundos. ¿Y eso a qué me da igual? A 19.6. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí, cuando van 2 segundos transcurridos de tiempo, esa moneda ha recorrido 19.6 metros. Es decir, desde la mano hasta aquí ha transcurrido 19.6 metros. ¿Cuánto es la altura? ¿Quién me dice? 80.4 metros. 80,4 metros. Muy bien, ¿cierto? ¿Cómo lo hicieron? Sencillo, 100 a 100, que es el total, le resto lo que ya recorrió, que en este punto es 19.6. 100 menos 19.6 me da 80.4 metros. No me creen, háganlo ahí en la calculadora. Listo. Entonces ya tenemos cuando el tiempo es de 2 segundos. ¿Sí? Ahora vamos cuando el tiempo es de 3 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad? 29,4 metros sobre segundo. Excelente, solo escoger la gravedad y sumarla 3 veces porque ha transcurrido 3 segundos, o multiplicarla por 3. Y eso me da 29.4 efectivamente. Las unidades siempre son importantes, ¿no? Se dan cuenta, yo nunca me las como. Listo. ¿Cuánto vale Y? Entonces usemos la calculadora. Ya la calculadora tiene la ecuación. Solo es cambiarle el 2 por 44 metros. Excelente, 44.1. Muy bien. Pero yo ya me aburrí de poner números. No les voy a usar el truquito que les enseñé el tema anterior y voy a poner la A. ¿Sí? Para solo decirle a la calculadora, calcúleme cuando vale 3. ¿Y eso cuánto me da? 44.1. Miren que tiene que dar lo mismo. 44.1. metros. Listo. Entonces, si ya ha recorrido 44.1 metros, ¿cuál es la altura? 55.9 metros. Muy bien. 100 menos 44.1, eso me da 55.9 metros. Entonces la altura de la moneda en ese momento es 55.9 metros. ¿Listo? Sí, sí. Ahora cuando es 4 segundos, ¿cuánto es la velocidad? Entonces a 9.8 lo multiplico por 4, que son los segundos que ha transcurrido en el tiempo. ¿Y eso cuánto es? 39.2. Muy bien. 39,2 metros sobre segundos.
¿Listo? Bueno, ¿cuánto vale Y? Fácil, la calculadora me hace el trabajo. Yo le digo, buscamos, miren que no tenemos que volver a escribir, buscamos aquí con el joystick, con la flecha hacia arriba. Bueno, para que puedan buscar los resultados, no se acostumbren a utilizar el ON, acostúmbrense a usar el AC, porque aquí borran, pero me queda el historial, ¿sí? Me queda el historial de todo lo que yo he hecho. ¿Qué pasa si oprimen en el ON? No lo voy a hacer porque no me borra todo. Tengo que escribirlo todo de nuevo. Si oprimen el ON, perdón, borra todo el historial. Entonces cuando le den hacia arriba no va a aparecer nada, ¿sí? Entonces acostúmbrense a usar es el AC. Entonces aquí voy a decirle calcúleme cuando el tiempo es 4. Escribo 4, lo doy igual. Da 78.4 metros. Excelente, 78.4. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Y cuánto es la altura ahí? 21 metros. No, 21.6 metros. 21.6 metros. Listo, ahí me dio negativo porque lo hice rápidamente. A ver, 21.6 metros. Entonces, miren que la altura cada vez se va haciendo 21.6 metros. Entonces, analicen la altura. Miren, la altura cada vez se va haciendo más pequeña, obviamente, porque cada vez se va acercando al piso la moneda. Y en cambio, Y cada vez se hace más grande. ¿Por qué? Porque el recorrido de la moneda cada vez es mayor, ¿cierto? Y aquí, el tiempo cuando llega al suelo. Esperen un momento que me está llamando mi mamá. Hola, mamá, estoy en clase, llámeme ahorita en media hora. Bueno, entonces, miremos aquí. Ojo, porque yo aquí le puse unos signos de pregunta y pues obviamente fue a propósito. ¿Por qué? Porque analicemos lo siguiente. Algunos de ustedes dirán, no, profe, pues acá es 5. Pues vamos a analizar si de verdad es 5. 5 segundos. Vamos a ponerlo ahí. Voy a ponerlo en rojo porque a mí no me convence de que sean 5 segundos. Pero vamos a asumir. Vamos a caer en el error porque la mejor forma de aprender las cosas es equivocando. Entonces acá nos vamos a equivocar a propósito. Entonces vamos a calcular cuando el tiempo es 5 segundos. Entonces miremos a ver, ¿cuál sería la velocidad si el tiempo es 5 segundos? Entonces, 9.8 por 5 me da 49. Entonces, la velocidad aquí sería 49 metros. Si les da diferente me avisan, ¿no? 9.8 por 5, sí. 49 metros por segundo. ¿Cuánto sería? Esto también lo voy a dejar en rojo. Aquí, ¿cuánto sería lo que ha recorrido hasta ese momento? 122.5 metros. Listo, excelente. Entonces voy a decirle, calcúleme cuando A vale 5 segundos y eso me da 122.5. Y yo me imagino que ya se dieron cuenta de algo, ¿no? Espero que se estén dando cuenta en este momento con este resultado de algo. Pero quiero que ustedes solitos se den cuenta. ¿Listo? ¿Y cuál es la altura? ¿Cómo calculamos la altura? 100 menos lo que va recorrido. 22.5 metros. 22.5 metros. Miren la altura. Me da negativa. ¿Tiene sentido de que la altura me dé negativa? No. ¿Por qué me está dando negativa? Porque el ejercicio me está diciendo, ojo, párele bolas. Porque en este punto la moneda está enterrada a menos 22.5 metros. Y ustedes van a decir, uy, ¿cómo así que la moneda sobrepasó el subsuelo? ¿Sí? Y se encuentra por allá enterrada a menos 22.5. No tiene ninguna lógica. ¿Y esto qué es? Y no que se quita, que es lo peor. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí, hermano?
Listo. Entonces, por eso estaba poniendo esto en rojo. Miren, yo les pregunto, aquí debieron ustedes haberse dado cuenta del error, ¿sí? Porque ustedes dirán, hombre, pero si aquí de mi mano al suelo hay 100 metros, ¿cómo la calculadora me va a decir de que se han recorrido 122.5 si la moneda va a parar cuando toque el piso? ¿Cierto? O sea, aquí la altura debería darme 100. Darme 100. No me debería dar más. 100, porque es que hasta 100 llega el ejercicio. A diferencia de cuando lo hacíamos aquí con el carro, miren que el carro puede seguir su camino, ¿cierto? Nadie lo detiene, a no ser que pues el ejercicio diga que hay una pared a cierta distancia o algo así. Pero pues en este caso no fue así, o no era así. Aquí sí me lo está deteniendo, ¿quién? El piso. Salvo que sea, mejor dicho, una moneda súper pesadísima y ni eso, porque al atravesar el piso, pues asumamos que lo traspasa, pero tampoco va a ser mucho, ¿sí? Pero no tiene lógica. Entonces aquí, ojo, porque el tiempo no puede ser 5 segundos. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo, mire, mijo, usted dejó caer esa moneda y esa moneda ni siquiera se demoró 5 segundos cayendo, se demoró menos de 5 segundos, por eso es que aquí me da 122 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este tiempo está mal, Entonces, como está mal, nosotros debemos calcular cuál fue el tiempo que se demoró cayendo esa moneda, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, cosa que no necesitábamos hacer ahorita la vez pasada con los carros, porque como les digo, esto podía seguir. Entonces aquí por ejemplo miren el tiempo 5 segundos, y si yo quería con el 6, y si quería con el 7, ¿sí? Porque nada me decía que había algo que detuviera el carro, no, aquí sí, aquí está el suelo y no podemos ignorar el suelo. Entonces debemos mirar cuánto demora esa moneda en caer desde nuestras manos hasta el piso. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que fue más de 4 segundos pero menos de 5 segundos, o sea, no sé, 4.3 segundos vamos a poner. Entonces voy a decirle a la calculadora, calcúleme cuando ha transcurrido, voy a poner 4.6, cuando el tiempo es 4.6 segundos, ¿sí? Miren, me da 103, me sigo pasando, pero miren que ya me estoy acercando, ¿sí ven? Con 4.6 lo recorrido es 103, deberíamos encontrar un tiempo en el que me dé 100 exacto, ¿sí? Entonces, calculemos cuando es 4.4, vamos a ver, 4.4. Miren, 94, entonces tiene que ser mayor a 4.4 y menor a 4.6, entonces probemos 4.5. Entonces vamos a probar, calculemos cuando es 4.5. ¿Ya que me da igual eso? Miren, a 99.22 ya nos acercamos, y nos acercamos mucho, ¿no? Entonces, dejémoslo ahí. Sabemos que es más o menos 4.5. O un poquito más, o un poquito menos. O con un decimal más, o con un decimal menos. Pero entonces, vamos a saber el valor exacto. ¿Cómo vamos a saber el valor exacto? Usando las ecuaciones. Entonces vamos a usar esta misma ecuación. Voy a usar esta misma ecuación. Listo. Vamos a usar esta misma ecuación. De esta ecuación ya habíamos determinado que para este ejercicio esto valía 0, entonces lo puedo quitar, ¿sí? De esta ecuación. Esperen un momento, a ver. Esto vale 0, lo puedo quitar, y ya habíamos dicho que esto es un más. Listo, bueno. Entonces esto lo voy a quitar, porque eso vale 0, porque la velocidad inicial es 0, ¿cierto? Para este ejercicio es 0, es caída libre, entonces es 0.
Y me quedaría entonces el más, voy a quitar el menos, porque ya dijimos que era más, ¿cierto? Porque habíamos dicho que era más, porque el objeto va cayendo, ¿sí? Es decir, va en la misma dirección de la gravedad. Entonces, como va en la misma dirección, es positivo la ecuación. Entonces, es positiva. ¿Listo? Y me queda la ecuación así de pequeña. Como el más me queda de primero, lo puedo quitar, lo puedo ignorar. Entonces, miren que la ecuación me queda así de pequeña. Esta es la ecuación que hemos venido usando, incluso aquí en la calculadora, ¿no? Un medio, la gravedad, que es 9.8, y la A, que pues viene siendo el T elevado al cuadrado, ¿sí? No hemos hecho nada, hasta el momento no hemos hecho nada diferente de lo que hemos venido haciendo. Listo. Aquí en adelante sí préstenme mucha atención, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el tiempo. Es decir, esta ecuación, así como está, me permite calcular es Y, ¿sí? Y efectivamente nos ha permitido calcular Y, muy bien, muy bacano, ¿sí? Pero ahora ya no necesitamos calcular Y, porque Y ya lo sabemos. ¿Alguien me dice cuánto es Y aquí? ¿Quién me dice cuánto es Y acá sin fórmula, sin nada? 100 metros. 100, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pelota, la moneda ya está en el suelo, y del brazo al suelo hay 100. Sin fórmula, yo ya sé que Y es 100 metros. ¿Y cuánto es la altura? 0 metros. Porque 0 100, que es lo que ha recorrido, menos 100, que es la altura, 100 menos 100 me da 0, ¿cierto? Y tiene lógica, si la moneda está en el suelo, quiere decir que la altura es 0, porque está en el suelo. ¿Listo? Ok, entonces miren que estos valores ya lo conocemos, entonces ya conocemos Y, ¿sí? Entonces esta ecuación ya no nos sirve para calcular Y, porque ya sabemos que vale 100. Pero nos puede servir esta ecuación para calcular el tiempo, que es lo que yo necesito saber. Yo necesito saber este tiempo, ¿sí? Cuando calculemos el tiempo podemos calcular la velocidad, porque es que ni siquiera la velocidad la sabemos, ¿cierto? Porque para la velocidad, miren que la velocidad, como calculamos la velocidad, multiplicamos 9.8 por el tiempo, pero el tiempo no lo sabemos. Sabemos que es cercano a 4.5, ¿sí? Pero vamos a hallarlo exactamente. Entonces, esta ecuación nos sirve para calcular T. ¿Cómo hacemos para calcular T? Pues esta T me tiene que quedar solita, me tiene que quedar algo así. T igual y bla, 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 bla. ¿Listo? O sea, me tiene que quedar así como la Y. Me tiene que quedar como esa Y, solita, despejada, y del otro lado, pues, lo que quede del otro lado. Entonces, sabiendo eso, vamos a despejar ecuaciones. Entonces, eso es un tema que yo no voy a tocar. O sea, yo no me voy a concentrar en explicar cómo despejar ecuaciones, porque se supone que ustedes ya lo aprendieron, ¿sí? Y miren, si hay algo en la vida que no se les puede olvidar nunca, o con lo que ustedes como mínimo deberían graduarse del colegio. Miren, si ustedes se gradúan del colegio sabiendo despejar, hacer conversiones y factorizar, ustedes les va a ir bien en la universidad. Solo con saber esas cosas. 12 años de la vida, ¿sí?, de ustedes, desde transición hasta 11, se resume al final bueno, obviamente estoy hablando a nivel numérico. Si hablamos en general, se resume en saber hablar, leer, escribir. Eso por la parte de español, ¿sí? Con que ustedes sepan hablar, leer y escribir en la parte del lenguaje, y en la parte numérica que sepan despejar ecuaciones, factorizar y ¿qué es lo otro que les dije? Y hacer conversiones. Miren, con eso ustedes están hechos para enfrentarse a cualquier universidad y cualquier carrera, si ustedes saben eso, ¿sí? Pero yo fui estudiante y yo sé que a uno se le olvida esto, porque uno lo vio como en octavo, noveno, ¿sí? O en esos 2 años, pero uno termina la clase, termina el año y pum, uno echa en la papelera mental de uno, en el basurero mental, todo lo que uno vio. Pero de ahora en adelante no se les va a olvidar. ¿Por qué no se les va a olvidar? Porque yo les voy a enviar un video donde enseño, de hecho son 2 videos donde enseño lo más claro posible, lo más claro que pues
dentro de mis capacidades pude explicar de cómo hacer esos despejes, de cómo es. Bueno, yo iba a buscar el video, pero no me demoro más buscándolo ahí. Cuando termine la clase se los envío para que aprendan a despejar y lo tengan ahí en caso tal de que lo necesiten. Listo, pero aquí lo voy a despejar yo, voy a tratar de explicarlo, pero pues no tanto, no me voy a esforzar tanto, porque como les digo, no me voy a gastar pues el tiempo de la clase en explicar algo que ya deberíamos saber, y la clase termina a las 10:20 para no comerles más tiempo. Entonces vamos a despejar. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar qué es lo que queremos despejar. ¿Y qué es lo que queremos despejar? Este tiempo. Como queremos despejar el tiempo, debemos también identificar qué nos está estorbando. ¿Qué le está estorbando a este tiempo? Es decir, la variable que yo quiero despejar, que es el tiempo, tiene que quedar sola del lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, ¿quién me está estorbando? Me está estorbando, miren, me está estorbando un medio, y me está estorbando la gravedad, e incluso me está estorbando este elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De alguna forma yo tengo que desaparecer estos valores para que me quede la t sola, ¿sí? Entonces, para que me quede el tiempo solo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos términos, cada uno de ellos, el 1 lo vamos a pasar para el otro lado, el 2 lo vamos a pasar para el otro lado. Cuando hablo del otro lado, imagínense que el igual es como una pared, como una frontera. Entonces el 1 lo que vamos a hacer es ponerlo a saltar esa frontera y que llegue al otro lado. El 2 lo mismo, lo ponemos a saltar esa pared que llegue al otro lado. Lo mismo la gravedad, tenemos que pasarla al otro lado. Y lo mismo este 2, este exponente, tenemos que quitarlo de ahí, ¿sí? Ahí sí no digo pasarlo al otro lado, porque ahí hay que tener en cuenta algo. ¿Cómo pasamos las cosas de un lado al otro en una ecuación? Fácil. Si un número o una letra está haciendo una operación de este lado de la ecuación, para yo pasarlo al otro lado, tiene que pasar a hacer la operación opuesta. ¿Qué significa eso? Si está sumando, tiene que pasar al otro lado a restar, porque la opuesta de la suma, el opuesto de la suma es la resta, ¿sí o no? Entonces, si está sumando, debe pasar al otro lado a sumar. Si está bueno, creo que me equivoqué, no sé, repito. Si está sumando, pasa al otro lado a restar. Si está restando, pasa al otro lado a sumar. Pero también acuérdense que existe la multiplicación y la división. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y si está dividiendo aquí, pasa al otro lado del igual a multiplicar. Creo que no me equivoqué. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer eso con cada uno de los números y letras que hay aquí en este ejercicio. Entonces, identifiquemos primero qué operaciones hay. Miren que todo esto son multiplicaciones. El 1/2 está multiplicando a la gravedad, y la gravedad está multiplicando al tiempo. Todos ellos están multiplicando entre sí. Ese puntico es un por, ¿sí? Porque no falta que me diga, profe, eso está sumando. No, no está sumando. Es positivo, pero no está sumando. Se está multiplicando un número positivo con otro número positivo. ¿Cómo sería sumando? Si fuera así, por ejemplo, que y es igual a 1/2 más g más t a la 2. Acá sí hay sumas. 1/2 se está sumando con el g, la g se está sumando con el tiempo, el 1/2 se está sumando con el tiempo. En fin, todos se están sumando con todos. Pero no es el caso, ahí se están multiplicando. Y lo otro que debemos tener en cuenta es que que acá hay un fraccionario. Y acuérdense que es un fraccionario. Un fraccionario es una división, ¿sí? No me creen, preguntémosle a la calculadora. Calculadora, divídame 1 entre 2. ¿Cuánto me da eso? La calculadora me dice, eso es 1/2, ¿sí? Entonces miren que acá hay multiplicación y división. Entonces en los fraccionarios, y no se les olvide esto nunca, el número de arriba multiplica, ¿sí? Y el número de abajo divide. ¿Ok? Entonces, ojo, porque este 2 está dividiendo. Este 1 está multiplicando, la gravedad está multiplicando, y pues el tiempo, como no lo vamos a mover, pues no vamos a decir que está multiplicando lo que sea, porque no nos interesa qué está haciendo. Nos interesa son los que estorban. Entonces, estos que estorban vamos a pasarlos al otro lado. Recomendación, empecemos a pasar siempre
desde lo más adentro hacia afuera, los números que estén más adentro hacia afuera, y los que estén abajo los pasamos primero, los que estén dividiendo. Entonces, cuando yo les digo que de adentro hacia afuera, aquí en este caso no aplica, pero por ejemplo aquí, miren, por ejemplo aquí, sí, por ejemplo aplica, porque están dentro de este paréntesis. Entonces primero pasamos el 2 y así sucesivamente. Listo, pero en este caso no es así. Entonces, empecemos a pasar. Pasemos el 2. ¿Qué operación está haciendo el 2? Está dividiendo, ya lo dijimos, ¿cierto? Pasaría al otro lado de la igualdad a hacer su operación opuesta. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero a multiplicar a quién, profe? No importa, a todo lo que esté del otro lado. Afortunadamente, del otro lado solo hay una Y. Entonces, ese 2 va a pasar a multiplicar a esa Y. ¿Listo? Listo. Y me queda 1 sobre... Ya el 1 no me puede quedar ahí, entonces ya esto dejó de ser fraccionario. Voy a quitar la línea del fraccionario y voy a poner el 1 ahí. ¿Listo? Este 1 sobra, porque 1 por G da G. Cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número, ¿cierto? 1 por 5 me da 5. 1 por 1.000.000 me da 1.000.000, ¿cierto? Entonces, no importa qué valor sea estos valores de aquí, este 1 lo puedo desaparecer. Sobra ponerlo, ¿cierto? Porque se sobreentiende que cualquier número por eso da eso. Si ustedes no quieren, profe, yo quiero tomarlo porque me confundo, listo. Entonces, este 1 que está haciendo, está multiplicando, ¿cierto? Pasaría al otro lado a dividir. Pero entonces pasaría lo mismo. Cualquier número dividido entre 1 da ese mismo número. 2 entre 1 da 2, 3 entre 1 da 3, 50 entre 1 da 50. Entonces, como sea, este 1 sobra. Entonces, quitémoslo de una vez. Nos ahorramos ahí trabajo. Ahora, me va quedando, miren que me va quedando así la ecuación. ¿Sí ven? Ahí la ecuación se va transformando poquito a poquito. ¿Listo? Ahora, gravedad. ¿Qué operación está haciendo la gravedad? Está multiplicando. ¿Cierto? Miren que está multiplicando a este tiempo. Entonces, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿A quién divide? A todo lo que se encuentre del otro lado. Entonces, ¿qué es todo lo que se encuentra del otro lado? El 2 y la Y, ¿cierto? Como está dividiendo, entonces ya sabemos que aquí entonces debe aparecer un fraccionario. Que el fraccionario es el que me dice a mí que estamos haciendo una división. ¿Sí? Entonces, efectivamente, acá hay una división. 2 por Y dividido entre G. ¿Ok? El igual, siempre en lenguaje matemático, el igual debe ir ahí justo en medio de la línea del fraccionario. ¿Listo? Y me va quedando la ecuación de esta manera. ¿Cierto? Miren que ya casi tenemos el tiempo despejado. Casi. ¿Por qué no? ¿Por qué no está del todo despejado? Porque este 2 me estorba, ¿sí? Pero ojo, porque ese 2 es una operación, ¿cierto? Es una potenciación. Y acuérdense cuál es la contraria a la potenciación, la radicación. Entonces, si yo tengo esto elevado a la 2, lo contrario a estar elevado al cuadrado es la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a sacarle raíz cuadrada de este lado de la ecuación, perdón. Voy a sacarle raíz cuadrada de este lado de la ecuación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ese cuadrado se me simplifique con la raíz. Y si se me simplifica ese cuadrado con la raíz, ahora sí obtengo la t solita, ¿sí? Pero ojo, si yo hice esta raíz de este lado del igual, para mantener la igualdad, por obligación, no es opcional, es obligación hacerlo también del otro lado, ¿sí? Si ustedes lo hacen de este lado, lo tienen que hacer por obligación de este otro lado. ¿Listo? Ya vamos a terminar. En 3 minuticos terminamos. Sé que me estoy pasando 4 minutos, pero bueno. Me perdonarán ahí, al principio también nos demoraba un poquito en empezar. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar esto de aquí. Y listo, miren, ya tenemos despejado el tiempo.
¿sí? ¿Por qué? Porque esta raíz se simplificó con este 2 y pum, pasó a ser tiempo solito. ¿Cuál es el único problema que tenemos? Que el tiempo debería estar a la izquierda, ¿cierto? Así como la y. Siempre el valor despejado debe estar a la izquierda, ¿sí? Aquí no está a la izquierda. Tranquilo, no pasa nada. Es fácil, simplemente le damos vuelta. Todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda. Cuando suceda esto de que el despejado le queda a la derecha, es fácil. Simplemente lo único que tienen que hacer es todo lo que está a la derecha lo pasan a la izquierda y lo que está a la izquierda lo pasan a la derecha. Listo. Lo único que hicimos aquí es un intercambio. La t pasó para acá y todo esto pasó para el otro lado. Y listo. Esa es la ecuación. Entonces voy a llevármela para acá. Esta es la ecuación para calcular el tiempo. Jóvenes, con esa ecuación calculamos el tiempo. Entonces reemplazamos. ¿Qué decimos? Que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por y. ¿Cuánto dijimos que valía y? Mírenlo aquí. 100 metros. Entonces pongo 100 metros. Dividido entre la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Lo que hicimos aquí fue meter esta gravedad. ¿Qué pasa? Metros, las unidades, metro y metro se cancela y este cuadrado se cancela porque está debajo de esta raíz. Entonces me queda solamente segundo y el tiempo se da en segundo. Entonces el tiempo aquí es igual a, metemos eso en la calculadora y me da entonces que la raíz de 2 por 100 dividido entre 9.8. 9.8. ¿Cuánto da eso? Eso me da, miren, 4.517539.515. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo es este. Para que me dé exactamente 100 aquí, el tiempo tiene que ser 4.51, tiene que ser todo este valor, pero obviamente no lo vamos a escribir todo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que más o menos era 4,5? Pues miren, efectivamente era 4,5, pero siguen 1, 7, 5, 3, ok, ya sabemos que nosotros pues cogemos los números aproximados, entonces vamos a escoger lo aproximado. Entonces el 7 convierte el 1 en 2 y me queda 4.52. segundos. Listo. Pero miren, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Que yo haya aproximado, eso me va a generar, eso no me va a permitir que me dé 100 exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a meter el 4.52 que aproximamos y verá que nos vamos a pasar de 100. Aquí vamos a decir, calcúleme cuando el tiempo es 4.52. Mire, me da 100.1. Ese punto 1 equivalen a 100 centímetros. ¿Listo? Nos pasamos, sí, nos pasamos. Pero digamos que es lo más cerca que podemos estar aproximando. ¿Sí? Aproximando a 4.52. Entonces no está mal dejarlo así. Porque si lo queremos exacto, entonces tendríamos que meter todos los números. Tendríamos que decir cuánto da el resultado. 4.5175. Voy a poner 4.5175. Entonces calcúleme 4.5165. Ah, no, 75. Miren lo que va a pasar. Se aproxima mucho a 100, pero no es 100. Para que se aproxime cada vez a 100, tengo que seguir metiendo más números de estos, ¿cierto? Más números de estos para que me dé 100 exacto. Pero obviamente nosotros no vamos a escribir toda tracalada de números. Ya sabemos que nosotros aproximamos a 2 cifras después del punto. ¿Listo? Entonces dejémoslo así en 4.52 aproximado, ¿sí? Ahora, ya sabiendo que es 4.52, entonces calculemos la velocidad final con la que pega en el suelo esa moneda. Entonces, ¿cómo calculábamos la velocidad? Recuerden, 9.8 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 4.52, que es el que calculamos. ¿Y eso a qué me da igual?
a 44. Este 6 convierte en 9, o este 29 lo convierte en 30, entonces me queda 44.30, pero ese punto 30 lo puede quedar en 4.3. Entonces aquí 44,30 metros sobre segundos. Este 0 sobra, ¿sí? Cuando me queda el 0 al final, siendo un número, siendo un decimal, lo puedo quitar. Es lo mismo 44.3 a 44.30. No me creen, preguntémosle a la calculadora. 44.30 es igual, ¿qué me dice la calculadora? Eso es 4.3. Listo, para por si de pronto alguien tiene esa duda. Y listo, terminamos el ejercicio. Tenemos todos los datos. Sabemos que la moneda se demoró cayendo 4.52 segundos. Sabemos que llegó abajo con una velocidad de 44.3 metros por segundo. Que si pasamos eso a kilómetros por hora, vamos a mirar cuánto es. Metros por segundo a kilómetros por hora. Vamos a poner 44 para que se den cuenta con qué velocidad llega la moneda al suelo, ¿no? 44.3. Miren, la moneda llega al piso con una velocidad de 159 kilómetros por hora. Imaginen, casi 160 kilómetros por hora. Bastante, ¿no? El límite de velocidad en las carreteras es de 100 kilómetros, de 80 kilómetros por hora. En carreteras son 120 kilómetros por hora en algunas carreteras. Y aún así la moneda viaja es a 160 kilómetros por hora. O es la velocidad con la que pega en el suelo. Entonces, si usted está debajo y le cae una moneda lanzada desde 100 metros, muy posiblemente lo escalabre, ¿no? Le quede esa moneda por ahí insertada en el cerebro. Listo, bueno, en fin, dejemos hasta aquí. La siguiente clase vamos a hacer este ejercicio que es un poquito más largo, pero es lo mismo, siguiendo la misma lógica. Y muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy, jóvenes. Nos vemos la otra semana.